Ya ha estado en otras oportunidades, es un placer. Iván Sasovsky, tributarista. Bienvenido, Iván. Gracias por la invitación. No, gracias por estar con nosotros. Bueno, hoy el presidente de la Nación, Mauricio Macri, hizo un anuncio que la verdad es que a todos nos sorprendió. No sé si es un anuncio de campaña o es un anuncio que efectivamente se va a poder instalar de eliminar los aportes patronales para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Dijo el presidente, para las fábricas, para las ferreterías, para cualquier empresa pequeña. ¿Es un anuncio de campaña o efectivamente el año que viene se va a poder instalar y Sí, a hacer ver, efectivo? hay que tener en cuenta que claramente el presidente está en gestión y a su vez está en campaña, ¿no? Durante todo Sí. este mes va a ser así. Es presidente y candidato. Exacto, y candidato. Por lo tanto, la propuesta es una propuesta de campaña, forma parte de las propuestas de su plan electoral que justamente Un se anuncio pone diario, en juego, dijo, ¿no? claro, tal cual, a partir de su estrategia política, pero que no es un anuncio efectivo de aplicación inmediata, ni lo está haciendo desde su rol de presidente. Por eso en el anuncio participaba también su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto. Por lo tanto, es un anuncio que tiene que ver con una promesa de campaña que va a entrar en vigencia si el presidente es reelecto a partir del 1 de enero del año 2020, y que en el anuncio, al menos lo que trascendió, es que todos aquellos que incorporen personal nuevo a las empresas, a las pymes, sobre esos nuevas incorporaciones no va a haber aportes en las contribuciones que tiene que hacer el empleador en esa condición, no se van a tener que pagar. Que el empleador no va a tener que generar, o sea, no le va a generar no va a tener un que gasto tributar, exacto, incorporar a un empleado nuevo. Exacto. Ni tampoco va a poder despedir. Exacto, porque es siempre y cuando se mantenga la planta, digamos, porque mucha gente empezó quizás a dudar de, bueno, si me despiden para contratar a otro que les va a salir más barato porque es un nuevo empleado, ¿qué situación me toca? Digamos, se va a fomentar a los despidos, y la respuesta es que no, porque se trata siempre de nuevas incorporaciones. Bien. Y la persona incorporada no tiene que haber trabajado para esa pyme en el último año. Eso es al menos lo que trascendió. ¿Y cuánto dinero representa esto para el Estado? Bueno, ¿eso trascendió? No trascendió eso. Lo que sí hay que tener en cuenta es que esta promesa, de alguna forma, ya formaba parte de lo que fue la reforma tributaria tan anunciada, con vigencia a partir de enero del 2018, y del pacto fiscal que habían formado parte de ese gran paquete que se había incluso firmado entre gobernadores y que había llegado al Congreso y que se fue aprobado por ley. En ese paquete se habían incorporado también el hecho de la reducción en las contribuciones patronales, que después se fue licuando, porque aparte siempre se hablaba de un monto fijo que era actualizable, pero que no terminó de generar el efecto que necesitaban las pymes durante todo este tiempo. Y a su vez también se generó otro problema, que la implementación de estas reducciones no se tradujeron en un aumento en el empleo. Entonces son medidas que obviamente son contracíclicas, es decir, se busca fomentar en momentos de crisis y de avance del desempleo a las contrataciones con quitas de impuestos. Cualquier baja de impuestos en nuestro país es bienvenida, porque claramente con la presión fiscal que tenemos, astronómica, cualquier anuncio de este tipo claramente es bienvenido, pero hay que ser cuidadosos respecto a la implementación. Claro. Creo que también esto trata de alguna manera solapada de tratar otro problema, que es el de la desocupación y los planes sociales. Miguel Ángel Pichetto fue muy crítico respecto al gasto que significa para el Estado tener tanta cantidad de planes sociales y de asistencia social. Y yo esto, cuando lo leí, lo primero que pensé es, me remontaba al plan Empalme, que seguramente lo habrás recordado, que tiene que ver justamente con esa idea de, bueno, dejar de estar dentro de la asistencia social a través de un plan y empezar a incorporar a esas personas al empleo formal, y que recibían cierto beneficio quienes contraten a este tipo de personas, pero el tema era que no había ningún incentivo para quien tenía un plan de dejar de recibirlo y pasar al empleo formal. Entonces creo que viene un poco solapado ese tema también, y que será tema de discusión de ahora en adelante.
importante, porque realmente se vienen años muy complicados y el equilibrio fiscal está muy comprometido, por lo tanto ya se están hablando incluso de nuevos impuestos. Sí, sí. Iván, dejando de lado lo que piensa o lo que anunció hoy el presidente de la Nación, Mauricio Macri, porque esto me parece interesante. Fue un anuncio. Habrá que ver si se implementa o no el próximo año, teniendo en cuenta si su gobierno continúa o cambia. Si llega a cambiar el gobierno, tenemos en el escenario a un posible próximo presidente de los argentinos, Alberto Fernández. ¿Qué impuestos planea Alberto Fernández? Bueno, él ya se estuvo expidiendo, digamos, de alguna forma con declaraciones respecto a temas fiscales, y también podemos remitirnos un poco a el último gobierno kirchnerista, más allá de que es la coalición que se armó para gobernar o para ir a las elecciones, es mucho más amplia, pero es de un corte de centroizquierda, se podría calificar, y claramente lo que intentan, o al menos explican de dónde van a obtener recursos para una situación fiscal tan comprometida, y lo primero que sale a la luz es de nuevo el aumento del impuesto sobre los bienes personales, tratando de alguna forma ir sobre los que más tienen este discurso. O sea, eso, como decís, estaría en la agenda de Alberto. Está en la agenda de Alberto, él mismo lo anunció. Aumentar el impuesto sobre bienes personales. Exacto. Y ir también sobre todos aquellos que se incorporaron en la amnistía fiscal, en el blanqueo de capitales, que incorporó gran parte de dinero no declarado al sistema y que hoy por hoy está tributando. La verdad es que este tipo de situaciones son muy complejas, porque claramente las personas que decidieron sincerar sus patrimonios que se encontraban no declarados, lo hicieron dentro del marco de una amnistía fiscal, y que incluso en la misma amnistía, la condonación de esos de las multas y las sanciones por no haber tributado durante tiempo, implicaron la erogación de un impuesto especial para eso, y había un compromiso por parte de el propio Congreso de la baja del impuesto sobre los bienes personales para los años siguientes, es decir, el mismo paquete, y ahora se revirtió ya a partir de este año, vuelve a incrementarse el impuesto sobre los bienes personales. Se modificó la ley, de hecho Miguel Ángel Pichetto fue el que fomentó la exención de lo que es la casa de habitación hasta importes de 14 millones de pesos, o sea, de un valor importante que hasta antes de este momento no existía, digamos, cualquier persona que tenía un departamento y un auto ya pagaba el impuesto sobre los bienes personales. Hay que decir que este tipo de anuncios generan gran incertidumbre, mucho ruido, y que hoy por hoy personas que tienen patrimonio, que quizás todos sus ahorros de toda su vida se encuentran justamente al resguardo, porque uno cuando planifica fiscalmente cuál va a ser su estrategia de pago de impuestos a futuro, tiene en cuenta todas estas cuestiones. Entonces hubo una cantidad enorme de consultas de cómo hacer para evitar que puedan ir sobre este tipo de bienes a través de un incremento del impuesto sobre los bienes personales, y también lo que, si bien no se anunció, en una situación en la que vamos a estar de un equilibrio fiscal muy comprometido, todo el mundo tiene el fantasma de la vuelta del impuesto a la herencia, este impuesto que existió y que existe, pero con una tasa muy residual en la provincia de Buenos Aires. ¿Pero habló Fernández de eso o no? No se habló, pero se está trascendiendo a nivel mediático, no oficial, que esto podría llegar a ser un nuevo impuesto a incorporarse. Habló Macri de una baja del impuesto al trabajo en la marcha del Si Se Puede en Belgrano el sábado pasado. ¿Cómo sería? En realidad lo que plantea es la devolución que ni bien fueron las PASO, después hubo un paquete de anuncios dentro de los que se encontraba justamente la disminución de lo que era el impuesto a las ganancias para empleados en relación de dependencia, que la devolución se hizo con el mes de septiembre para los que cobraron digamos a mes vencido, y si no, a los que cobren ahora su sueldo en el mes de octubre van a recibir esa devolución de retenciones que se hicieron en pos del impuesto a las ganancias que tributan todos los empleados. Veremos qué sucede, porque viste, se anuncian muchas cosas, pero después si efectivamente eso se traduce a la práctica y a la realidad, habrá que ver después de las elecciones. Exacto, habrá que ver eso. Hay que destacar que es verdad que en los últimos años la clase media
toda esta clase, esta masa Bueno, sabe que Macri que formamos está endeudado con todos. la clase media. Claro, pero digo, no hubo ninguna medida a favor de Totalmente. de esta parte tan importante de la sociedad, y a nivel impositivo, claramente en contextos tan difíciles, con una inflación creciente, con una devaluación como la que estamos viviendo, el cobro de impuestos de manera anticipada. Recordemos que cada empleado paga mensualmente su impuesto a las ganancias cuando se trata de un impuesto de ejercicio anual. Es decir, cualquier empresa, si bien ingresa retenciones, pero el pago del impuesto siempre debería ser al año siguiente, con lo Bien. cual ya hay un anticipo de impuestos por parte de los contribuyentes hacia el fisco. Es decir, el fisco nos debe plata y a su vez no acompañan los mínimos no imponibles y lo que la ley presume como no grabado en el impuesto no acompañan la inflación, que claramente es muchísimo más alta de lo que se termina actualizando anualmente. Clarísimo, como siempre, Iván, gracias, No, gracias por por la haber estado invitación. con nosotros.